Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Escena 1, toma 1. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche y oculta la voz. Y además hallar la luna. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Buen mediodía para todas, todos y todo eso, otro lunes en La Mecha. ¿Cómo está, Rodri? Muy bien, por suerte, porque ha dejado de llover y eso permite que haya sonrisas en las caras de las personas de Uruguay, en Montevideo. Las tuyas no, por lo que veo. Mariana, que sos amante de la lluvia, de la tristeza. No entendí, tipo, por qué así tanto coso. Porque hay que vender el día, el programa de La Mecha se enciende, así que vuelve a haber carnaval. Los tablados siguen funcionando, eso nos deja bastante contentos. Vuelta en lluvia para el fin de semana de nuevo. Pero falta mucho para eso. Dejanos disfrutar una semanita de tablados, de que se reencuentre la gente y bueno, pensé que iba a llover de nuevo porque cada vez que venimos los lunes es como que arranca a llover y ya tenía pensado un tema de Charly García. Pero no ha llovido tanto los lunes. No, está lloviendo solo los fines de semana. Pero ya pasó el chiste de que los lunes llueve. Ya no llueve tanto los lunes. Bueno, es un refrito. Si se te ocurre algún chiste nuevo, tiralo, así que lo hablamos en producción. No puedes refritar siempre el mismo. No, pero estamos en el 2022 y es la primera vez que lo digo en el programa. Del día de hoy. Ese es un chiste también refritado. Sí, pero no lo veníamos haciendo todos los lunes. A ese le gustó más a Mari. Programón tenemos en el día de hoy, Mariana. Es verdad. ¿Querés arrancar con las noticias rapiditos y ya podemos entrar de lleno? Sí, cómo no. Arranco. Montevideo Portal. Curtidores de hongos desvinculó a integrante tras de ser denunciado por violencia de género. La decisión fue de mutuo acuerdo con el involucrado. El conjunto artístico se puso a disposición de la víctima. La murga Curtidores de hongos emitió un comunicado este domingo en el que informó que el pasado jueves recibió, a través de las redes sociales, una denuncia de violencia basada en género que involucra a una de sus integrantes. En el comunicado, el conjunto dijo que a partir de ese momento se pusieron en contacto con profesionales que los asesoraron acerca de sus pasos a seguir para tratar con esta situación. Sí, también ahí en el comunicado dijeron que bueno, que habían tenido como una conversación de todo el conjunto, en colectivo, con la persona involucrada, además de contactarse con la víctima. Y está bueno también, primero, una rápida respuesta y no hacerse los boludos frente a este tipo de denuncias. Y después decir, bueno, no es tipo, bueno, echamos a este y ya está, nosotros estamos bien, sino involucrarse, ver también cómo ayudar a la víctima, al involucrado, cómo para que creo no que se repita. Es un proceder que va a generar un precedente, sobre un todo, buen precedente. Sí, sin lugar a dudas que es, a mi entender, es la manera ideal de proceder en estos casos, sobre todo en el ambiente de carnaval, con lo sucedido hace 2 años con Varones Carnaval y todas las denuncias
causadas. Bueno, Curtidores decidió abordar de este tema sin escaparle al asunto y ya lo venía dándole un pienso parecido, Sí, sin antes de tener un involucrado, Sí. precisamente. Y abordarlo colectivamente, ¿no? También, que es tipo importante, porque a veces si no la respuesta es como, bueno, alejamos a esta persona porque nosotros no tenemos nada que ver. Somos mejores. Claro, somos mejores que esta persona y se aísla y no, al contrario, esto es como, bueno, entendemos que a raíz de esta situación obviamente no puede seguir saliendo en la murga, pero no quiere decir que el colectivo y el conjunto no esté a disposición para poder ayudar a que... Claramente, sobre todo porque el involucrado en cuestión reconoció el asunto y entendió lo que había hecho y su problemática sobre este asunto y accedió a este tratamiento que plantea y el apoyo de curtidores de hongos. Así que celebramos este proceder de la murga de Cana. Es verdad. Bien. Fiscal de Corte ordenó la investigación por divulgación de material del contenido íntimo en el programa de Ignacio Álvarez en Azul FM. También denunció la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva. El programa La Pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, divulgó material con contenido íntimo de la mujer que denunció haber sido sometida a una violación grupal. A raíz de este hecho, las bancadas parlamentarias del Frente Amplio denunciaron al programa en función de lo establecido en la Ley 19.580, que define las formas de la violencia de género y en particular la violencia mediática y la Ley de Medios. Y bueno, ahí salió la prensa a hacerse la víctima con un allanamiento que no era tal, simplemente... No, lo dijo la fiscal. Sí, simplemente era acceder a algunos dispositivos que le fueron brindados, de hecho anunciaron ya, pero además es esto, ¿no? O sea, no es como un allanamiento porque no nos gusta lo que la prensa está diciendo, sino porque estaba cometiendo un delito. Por un lado, en lo referente a esto que planteaba la denuncia de las bancadas parlamentarias del Frente Amplio, que es la violencia de género a nivel de violencia mediática, como era la divulgación de esos audios, y intentar convertir a la víctima en una culpable o justificar incluso de alguna manera lo que había sido la violación que la víctima había sufrido. Y por el otro lado, el delito de divulgar información reservada en el medio de una investigación judicial. Sin lugar a dudas. Y de esto también hay que hablar el pacto mediático que tuvieron varios y varias colegas en este asunto, y podemos mencionar a algunos como compañeros de Canal 12, podemos mencionar a Pettinati, que también salían en defensa de Nacho Álvarez, Patricia Madrid, todos están cortados más o menos con la misma vara, y en lo que es un tema bastante delicado y sobre todo mintiendo, porque se hizo eco de un allanamiento que no fue tal. Sí, también tuvo la complicidad de muchos actores de la derecha, del nivel de la política, de partidos, referentes de los partidos de derecha, esas mismas personas que a veces atacan a la prensa cuando no les gusta lo que titulan o las noticias que dan respecto de las cosas del gobierno, ahora estaban defendiendo la gran libertad, etcétera, y ni hablar de expresiones muy preocupantes, como por ejemplo de la diputada Inés Moncillo diciendo que hay que enseñarle a los varones que tienen que filmar igual todo por las dudas que después los vayan Replicado a denunciar. me paro de pie y aplaudo, Mercedes Vigil. Sí, a los 12 años ya le va a regalar a sus nietos cámaras, dijo. Yo no quiero decir lo que hacía a los 12 años porque son las 12:30, 12:15 del mediodía, pero no creo que hubiese hecho eso. De hecho no lo hice a esa edad. Pero también podemos hablar de Graciano Pascale. No, sí, realmente... Es que este tema dio lugar a que como disparador a especulaciones y de teorías en el que el caso perjudicado es la víctima en esta oportunidad, Sí, como siempre, ¿no? Sí, o sea, obviamente intentar justificar el accionar de varones, ¿no? Lo que hablábamos el lunes pasado, la cultura de la violación, que incluye también esto, que es, bueno, cuando se comprueba una violación, buscar la justificación, echarle la culpa a la mujer, y esto llevado a otro nivel, como fue la exposición de estos audios en el medio de la investigación, cuando en realidad ya estaba comprobada la violación por un forense, que a veces es como lo más difícil, justamente es eso, pero esta vez eso ya estaba comprobado. Constatado. Claro. Y encima, bueno, después desviando todo el eje del asunto a que Nacho Álvarez es un perseguido.
Tener un micrófono adelante no te permite que puedas decir todo. Hay límites. No, claro, o cometer delitos, básicamente porque fue lo que hizo cometer delitos, ¿no? O sea, no tenés fueros Esto no periodísticos. atenta contra la libertad de expresión, ni mucho menos. Si vos No, cruzás los límites correspondientes a la ley de medios, estás en falta. Y a la ley de violencia basada en género, o sea, También. son dos, o sea, que lo que hizo fue cometer un delito, no es que acá falta libertad de expresión o libertad de prensa, y además, bueno, algo Sí, mucho no, más no grave se- que es el cuestionamiento al Poder Judicial, colocando, bueno, como que todo esto era culpa del Frente Amplio, que ya no está en el gobierno, pero igual tiene y Es gobierna una el Poder Judicial supuestamente. Y es preocupante desde algunos actores del gobierno actual que planteen ese tipo de cosas cuando el Poder Judicial es un poder independiente y la verdad debería haber como un pacto social mucho más grande en respaldar los accionares que lleva adelante en todos los casos el Poder Judicial. Pero se han encargado en más de una oportunidad de despotricar de lo que es el Poder Judicial, instaurando que son partidaristas, en este caso como lo hizo la senadora Graciela Bianchi. Sí. Pero bueno, Bien. vamos a las noticias que verdaderamente nos importan. Nueva propuesta de la Intendencia de Montevideo para salvar el préstamo del BID. El préstamo de 70 millones de dólares que el BID aceptó otorgar a la IEM para obras de saneamiento, limpieza y recolección de residuos suscitó más pasiones que las esperadas, mientras que la oposición a la Junta Departamental, poseedora de los votos necesarios para aprobarlo, considera que lo ideal sería partir el proyecto y votar lo que suscite acuerdos, el Ejecutivo Departamental considera que esto no es viable por la estructura del propio préstamo. 2 semanas de la fecha límite, la comuna propone incorporar al proyecto BID las obras de saneamiento propuestas por el Partido Nacional para garantizar su cumplimiento. Yo quiero aclarar, Sí. antes de meternos en esta nota, que arrebataste el chiste irónico de la verdad, notas que verdaderamente importa con lo del casamiento de Francini, si no quedaba mal con la temática anterior. Ah, bueno, sí, es que, o Haciendo sea, la que salvedad del- nos quedan muchas noticias y no teníamos tanto tiempo. No hagan propuestas de matrimonio públicas, es violento eso porque estás condicionando a la mujer que te diga que sí, porque si no O al hombre, queda en mal su caso, adelante sí. de la gente. Pero sí, Eso es todo lo que voy a decir. no me parece romántico para nada. Y bueno, otro día podremos hacer una No, es discusión manipulación. sobre el romanticismo también. Es manipulación, de hecho. Y esta raja también, Sí, además. sacando de ese lado. Pero esa era la noticia verdaderamente importante. Ahora sí, Mari, con respecto a lo del BID y el préstamo, bueno, acá lo que se está intentando es que de alguna manera el Partido Nacional, el oficialismo, avale ese préstamo de alguna forma transando en alguna cuestión. O sea, el préstamo del BID es un préstamo que la Intendencia saca hace décadas, que es para obras que van a trascender los 5 años de gobierno departamental y donde siempre se ha votado, porque justamente siempre se ha tenido como prioridad el bienestar de la gente. Son obras como las de saneamiento o limpieza, que como decíamos, no es solo la compra de camiones y contenedores, sino que es mucho más y hace también a la calidad de vida de las montevideanas. Y la derecha, en pos de manchar la imagen de Carolina Cose y del Frente Amplio, está intentando trancarlo, pero bueno, Poniendo nada, trabas nada sorprende. y después son los primeros en quejarse sobre el saneamiento de Montevideo, entre tantos otros temas para achacar a Carolina Cose. El Popular, 51 años militando la esperanza. El Frente Amplio cumple 51 años. Cumplió. El Frente Amplio nació como la síntesis de la acumulación de fuerzas de décadas de lucha de nuestro pueblo. Se propuso y logró transformar al Uruguay con su acción en el Parlamento desde sus gobiernos, pero antes, durante y después de estos, sobre todo y por encima de todo por la lucha colectiva, unida y organizada de sus militantes. El Frente Amplio cambió el Uruguay para bien. El 51 aniversario lo encuentra en su proceso de fortalecimiento, reconstruyendo los lazos con nuestro pueblo, rodeando las luchas contra el ajuste neoliberal y restauración conservadora y levantando perspectiva. Con su congreso, su autocrítica práctica, la que más vale, encabezada por su militancia con las elecciones internas, el Frente Amplio, la principal fuerza política del país, se para firme en el presente y se proyecta hacia el futuro. Aplausos. Bien, vamos a hablar más adelante del Frente Amplio. Ya Alerta nos spoiler. acompaña Daniel Mariño, nuevo secretario político del Frente Amplio. Vamos a estar hablando del aniversario, de lo que es la nueva dirección. Pasó el spoiler. ¿Cómo andas, Daniel? Muy buenos mediodía, digamos, todavía no hemos almorzado, así que bueno, muy bien, muy entusiasmados. Bueno, el gusto de tener a Daniel Mariño con nosotros. Ya más adelante vamos a tener el segundo bloque, la entrevista.
Próxima noticia. Sí, la Intendencia abre inscripciones para el programa de Yo Estudio y Trabajo. Son 75 becas a estudiantes de nivel terciario o bachillerato que tengan entre 18 y 29 años de educación pública. Estudiantes de educación pública. Es a partir, abrir este lunes. Hoy empiezan a partir del mediodía las inscripciones para realizar pasantías laborales en la Intendencia. Así que bueno, ya saben, buscan en la página de la Intendencia si están precisando y se inscriben. Yo me inscribí una vez. No quedé, pero bueno. Quería contar esa nota. Haciendo la autorreferencialidad, como lo que nos gusta a nosotros. Sí, la primera del día. La primera del día. ¿Y cuánto van? 18 minutos pasadas las 12. Sí, Demoramos bien, mucho. Demoramos mucho. Eso es raro en nosotros. Bueno, caras y caretas. Guardia Republicana desalojó a los funcionarios que ocupaban centro de UTU. La policía desalojó a los funcionarios y docentes que ocupaban el Instituto Técnico Superior de la Dirección de Educación Técnico Profesional. La actitud pacífica de los trabajadores evitó casos de violencia como los registrados cuando la Guardia Republicana reprimió en Tres Cruces a los empleados del transporte interdepartamental o cuando desalojó los accesos del puerto a mediados de diciembre durante una protesta del Sindicato de Transporte de Carga. El instituto, ubicado en Boulevard José Valle Ordóñez y General Flores, fue ocupado por la Asociación de Funcionarios de UTU ante el recorte de horas, la pérdida de fuentes laborales, irregularidades en escalafones y falta de negociación colectiva. La ocupación se llevó adelante el día de la elección de horas. Los funcionarios fueron desalojados en 2 oportunidades. Sí, igual también vale decir que también era pacífica la manifestación de los trabajadores del transporte en Tres Cruces y la sentada que estaban haciendo los trabajadores del Subtra en el puerto, ¿no? O sea, no en esos casos tampoco fue que la violencia policial respondió a violencia por parte de los trabajadores. No, de hecho en la de Tres Cruces fue cuando un efectivo policial le invitó a pelear a uno de los manifestantes mano a mano. Cuando cual le si dispararon a uno, cuando tipo se dieron vuelta por la espalda, le dispararon a uno en esa manifestación bueno, también. Eso no es novedad, lamentablemente. Lo que sí asustó un poco es la foto donde se veían ingresando de la Guardia Republicana ahí a la UTU. No sé si la pudiste observar. Sí, la vi. O sea, estas cuestiones se están repitiendo mucho, ya lo sabíamos, la LUC lo habilita y habilita que se pueda reprimir y se pueda evitar que trabajadores y trabajadoras se expresen, porque en última instancia es eso sí es coartar la libertad. Las docentes se están quejando de la falta de horas, que falta de horas no solo significa trabajo para quienes ejercen la docencia, sino también estudio para estudiantes, ¿no? Porque si no hay horas, no hay docentes, tampoco hay que se puedan armar, por ejemplo, más clases, más cursos y pueda haber más estudiantes. Sin lugar a dudas. Tengo una noticia que no está acá, pero que la voy a comentar, es la de la violencia que recibió un joven en Punta del Este, sí, yo lo iba a decir tras varias personas que lo confundieron con un ladrón y no, o sea, lo confundieron, claramente le dieron una asumieron. golpiza. Sí, asumieron que era un ladrón porque llevaba visera y no tenía pinta de tener plata. Entonces asumieron que era Hijo de un ladrón. docente de filosofía. Lo golpearon, lo atropellaron y luego lo amenazaron y cuando se dieron cuenta de que no era un ladrón le quisieron dar plata para que no denunciara. Y hay un hijo de un embajador involucrado y aparentemente la policía le está minimizando el hecho como, bueno, esto fue un error. Como que si además darle una golpiza y atropellar a otro ser humano, por más que sea un ladrón, o sea, si es un ladrón está bien. Esa cultura punitivista y de mano propia que estamos teniendo es peligrosa. Ya lo hemos vivido en otros tiempos, cuando pasó el asesinato a Plef, que no se va a quedar en el olvido. Y esta actitud es similar, solo que no corrió con la suerte de que lo terminaran asesinando, pero la actitud es la misma, es una actitud homicida, o sea, más allá de que quieran haber confundido o no con que haya sido un ladrón. Es una actitud homicida y tiene que ser penado como corresponde. Sí, o sea, es como también la consecuencia de los discursos de odio que se fogonean mismo desde el gobierno y también esta cultura de la mano propia que habilita la ley de urgente consideración. También pasó con el vecino que le disparó a otro pensando que era un ladrón y quedó libre porque era en defensa propia, pero en defensa propia de qué, si era un vecino arreglando un cable. Azotea, sí. O sea, no tiene ningún tipo de sentido y
y en realidad no, con la LUC no es que estamos más seguras, al contrario, estamos más desprotegidas y más a la merced de esta gente que avalada y amparada y fogoneada por discursos de odio, piensan que la violencia soluciona alguna cosa. Una locura, verdaderamente. Dos últimas cosas antes de irnos a la tanda comercial. Perdieron los dos grandes, porque a mí me gusta el fútbol y a Mari también. Perdieron los dos grandes y no pasaba desde 1939. Y Nacional no juega partidos en que haya lluvia desde 1969 también, porque cada partido que voy me mojo. Y bueno, lo otro es la terrajada del spot del Partido Independiente, que no sé si quieren seguir restando su porcentaje de votos No lo vi. o si quieren... No lo vi. ¿Viste la foto de los hermanos Pelufo en el parque? Sí, te dio ternura. Sí. Estuvo lindo. Sí, no vi el spot del Partido Independiente. Sí, el 0,97% de la población que votó al Partido Independiente no creo que esté a gusto con ese spot de raja. Bueno, y Emiliano Oranciani se expresó en las redes sociales con un emoji de enojado porque el Partido Colorado está usando Cielo de un solo color para la campaña por el no, o sea que es una canción que básicamente le escribieron al gobierno del Partido Colorado cuando dejó 1,5 millones de pobres. Y la gente se sorprende porque aparentemente no sabe qué es lo que canta No Te Va a Gustar. Sí, pero en realidad es que esa canción está asociada con la selección y bueno, es una vez más esa estrategia de pensar como la papeleta celeste, como darle un similar con la selección uruguaya. Vamos a la tanda comercial. Vamos ahora sí a la tanda comercial después de un tecnicismo aquí en la radio. Me oculta la voz y además vos quieres sol. Escena 1, toma 1. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Bueno, y seguimos acá en la mecha, como decíamos, estamos con Daniel Mariño, secretario político del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Llevas como unas 48 horas en la cargo, ¿no? Sí, aunque venimos trabajando hace bastante Sí. en todo el armado de lo que fue la presentación del día sábado del equipo de trabajo, de las líneas generales. Así que venimos hace un tiempo largo, pero sí, unas 48 horas, digamos, Oficialmente. oficialmente trabajando. ¿Cómo te llevan estas primeras 48 horas? Y con asimilando. Sí, asimilando con mucha intensidad y la verdad con mucho entusiasmo por el trabajo que se viene haciendo, pero también por la respuesta, ¿no? Ver el entusiasmo que se genera a todos los niveles en el Frente Amplio con el desafío que tenemos de cara al 27 de marzo, con un proceso de maduración política de la organización que la autocrítica reflejó como resolución orgánica, pero que se nota en cada lugar, en cada ámbito de militancia, se nota la necesidad de afrontar cosas que se valoran desde distintos lugares como falencias que tuvimos de la fuerza política y que en todos los lugares, lejos de plantearse como una exigencia o una demanda a una dirección que la resuelva, se plantean medidas concretas para resolverlo desde ahí, desde la participación, y eso entusiasma, ¿no? Sí, un proceso de autocrítica además que se dio como en la calle y militando más allá de la resolución específica o la discusión específica en el marco del Congreso, ¿no? El rol que cumplieron los comités de base y las militantes frente amplistas para llegar a las 800.000 firmas fue sin duda fundamental. Sin duda, y justamente esa es la tónica que viene marcando este proceso de reestructuración del frente, de pensar la autocrítica como una respuesta política, como una acción política, y no como una abstracción, aunque también es cierto que ciertos procesos de discusión son necesarios, como una práctica concreta que se empieza a materializar a todos los niveles y que caló. Ya caló en la militancia frente amplista a lo largo y ancho del país. Tuvimos la suerte de recorrer los 19 departamentos de cara a la campaña del 5 de diciembre y ver que esa idea ya estaba
instalada en la gente y que de alguna manera lo que encuentra ahora es un cauce que como decías, Mari, revirtió en la recolección de firmas, en el vínculo con la gente, en escuchar a las organizaciones sociales en esa iniciativa que nace de ahí y en tener la modestia de plantearse como un soporte de eso, como un aporte y no como una necesidad de ocupar espacios que la sociedad ya tiene ocupados, ya tiene debidamente organizados, digamos, ¿no? Como vos lo decías, esta asunción los agarra faltando menos de 2 meses para el 27 de marzo, para el referéndum. ¿Cómo se ataca a ese desafío? Y creo que los agarra faltando poco tiempo, pero sin duda que con una planificación atrás importante. Lo que pasa que ahí también ayuda eso, que la planificación, si bien obviamente que asumir la responsabilidad supone pensar aspectos concretos, la planificación ya está instalada en la gente ya está resolviendo en la práctica qué tipo de cosas llevar adelante, obviamente que habrá que contribuir desde los espacios a fortalecer ese trabajo, pero la planificación es darle continuidad a una cosa que nació de la gente, se organiza en la gente y tiene espacios en la gente para darle perspectiva. Entonces, si uno con modestia asume la voluntad de acompañar esos procesos, hay una buena parte del trabajo que lo resuelve la gente en la calle. Yo escuché el otro día y leía una declaración de Fernando Pereira que hablaba de que van a haber pocas reuniones, sí muchas movilizaciones por el barrio, sí mucha barriada. Esta metodología, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde se entiende el pienso? Y porque el pienso, de alguna manera la gente ya llegó a la conclusión de que el desafío estratégico para los sectores populares, para las mayorías nacionales, pasa por la derogación de los 135 artículos. Y también hay una explicación política que no se construyó como una campaña propagandística, sino como una construcción colectiva de entender por qué estos artículos suponían un retroceso para la sociedad, para determinados sectores de la sociedad, y por qué confrontar contra esa decisión concreta supone el principal desafío. Entonces, cuando eso está claro, cuando la gente lo resuelve de una forma tan clara, digamos, tan incontrastable, lo que resta es acompañar eso y bueno, ya habrá tiempo de hacer balances y de entender qué fue lo que pasó. Nos tocó hacer un balance de una experiencia, digamos, que tuvo muchos aspectos positivos, pero que algunos negativos que nos llevaron a interpretar por qué fuimos derrotados. Esta victoria política que tuvo el pueblo uruguayo llegando a las 800.000 firmas, también nos tiene que hacer profundizar en ese balance para entender qué redes están funcionando en la sociedad que son capaces de dar respuesta a una situación como la que se presentó con la aprobación de la LUC en el contexto en el que se aprobó y que no esperó, digamos, mirando mucho para arriba, sino que asumió un papel protagónico y encontró en la calle el espacio para dar respuesta a esa necesidad política. Entonces ahí hay mucho de acompañar, mucho de escuchar y mucho de modestia, más que de sentarse a planificar en nombre de la gente lo que la gente ya resolvió. En esta nueva dirección que asumió hay como un gran recambio generacional, no solo, es decir, los plenarios nacionales y departamentales aumentaron la cantidad de compañeras mujeres de las que están participando, si no estoy equivocada, de hecho en el plenario nacional, por lo menos por las bases, hay más mujeres que varones. Eso marca también, bueno, las presidencias departamentales ni hablar, marca como que se concretó eso que a veces se venía reclamando o planteando, y se concretó como de manera diferente. No fue como que la dirección dijo, bueno, ahora van, ¿no? Sino que al revés, esto mismo que vos decías, ¿no? Terminan acompañándose procesos que salen de las bases y de la gente. ¿Cómo ves este recambio? Mira, el otro día, después del acto en el Galpón, tuvimos una reunión con las 19 presidencias. Una de las presidencias participó virtualmente por una cuestión sanitaria, sí. Situación sanitaria que vive el país, pero el resto de forma presencial. Y era bastante impactante ver cómo el grueso eran compañeras en muchos casos jóvenes, que articulaban con otras generaciones, también con compañeros varones, en un proceso que como hablábamos con las firmas, como planteabas vos, Mari, vienen haciendo de abajo. Y viene de alguna manera reflejando una transformación política que ya tuvo en su militancia, que ya tuvo en su práctica política el Frente Amplio, que interpretó rápidamente y que permitió en el Congreso llegar a una síntesis, pero de una lectura que ya se hacía, que ya estaba clara, que digamos, la respuesta política a las necesidades que el Frente Amplio tiene para reestructurar su proceso de acumulación histórica no pasan por grupos de iluminados que encerrados en una pieza delinean cuáles son las respuestas que hay que resolver, sino por abrir las orejas y escuchar
esas cosas que ya vienen madurando en la sociedad y que en todo caso habrá que contribuir desde los espacios de dirección a conectar con la estructura del Frente Amplio, a generar espacios de apertura para que no representarla, sino generar espacios para que esos sectores de la sociedad que ya vienen madurando esos cambios ocupen su lugar en el Frente Amplio, que es un lugar histórico, digamos. El Frente Amplio nace con esa voluntad de democratización de la participación política. Los comités de base son, en su historia, justamente, una forma de inclusión de sectores de la sociedad que siempre quedaron por fuera de la discusión política en los debates, y creo que hoy tenemos desafíos de seguir articulando y conectando con otros sectores que hoy no encuentran espacios de participación por múltiples motivos, ¿no? Más allá de la participación de compañeras y compañeros más jóvenes en la dirección, ¿cuál es la relevancia y el papel que va a protagonizar la juventud uruguaya de izquierda? Y ese es un papel que corresponde preguntárselo a la juventud uruguaya de izquierda. ¿Qué formas, qué espacios? Lo que sí va a encontrar en esta nueva dirección encabezada por la presidencia de Fernando es una apertura total. Y el 9, el próximo miércoles a las 18:30 se va a hacer una convocatoria que va a ser presencial, pero que también va a tener espacio virtual para que sea de carácter nacional, a exhortar allí a buscar la forma que mejor se adecúe a las necesidades de participación, obviamente encontrando cauces dentro de la orgánica frente amplista, pero que permita volcar a la militancia juvenil del Frente Amplio, a la campaña por el sí, que es nuestro principal desafío, porque así lo resolvió la gente. Y nosotros coincidimos con esa resolución de la gente porque formamos parte de ese proceso, venimos de ahí, ¿no? Nosotros venimos de ese proceso de participación de la gente, decidiendo en la cancha cuáles son las prioridades políticas. Se pudo escuchar sobre la importancia de llegar al interior, de tener más participación activa. ¿Ya tienen planificado alguna estrategia para generar esa cercanía? Bueno, se está trabajando en una planificación metodológica. Lo primero que se está haciendo es salir. Ya ayer estuvimos en Cerrillos con una experiencia divina, con un alcalde joven que está impulsando un proceso de transformación de la comunidad que viene de antes y que ahora tiene una expresión institucional divino ahí. Les recomiendo indagar ahí porque es una experiencia preciosa de reconversión de las prácticas políticas, de las formas de inclusión de la gente. En todo caso, les recomiendo eso. Y recorriendo ya, mañana va a estar en Colonia Fernando, el fin de semana Maldonado, Rocha y La Valleja, y esto va a ser una práctica inmediata en el marco de la campaña por el sí. Pero en el largo plazo, a partir del 27, se está planificando una forma metodológica, digamos, que permita articular esa necesidad de que la dirección interactúe con las realidades diversas del interior, porque solemos hablar del interior como si fuera una cosa homogénea, y cada localidad y cada capital y cada ciudad tiene sus particularidades, tiene sus propias reivindicaciones. El desafío que tiene aquí la dirección es acompañar esos procesos, dar espacios protagónicos a la gente que allí está dando esas peleas y también tener la capacidad de sintetizarlos y darle una proyección de carácter nacional a esa perspectiva. Nosotros nos acostumbramos de mucho tiempo a pensar que las discusiones de programa son de grupos de expertos y creo que el gran desafío del Frente Amplio es que la construcción programática supone recoger, escuchar y tener oídos abiertos para entender dónde están esas necesidades, como nos pasó con la firma, como nos pasó con las transformaciones en los espacios de dirección. Las cosas vienen de abajo y hay que darle cauce para que se expresen. Bueno, ahora asumió hace poco Gabriel Boric en Chile. Lula es favorito para volver a ganar en Brasil este año. Bueno, asumió también Xiomara Castro en Honduras. Hay como un proceso en los países de la región y del continente de volver a la era más progresista de hace un tiempo. ¿Cómo ven ese proceso y de qué manera el Frente Amplio va a trabajar para efectivamente ganar en 2024? Porque no está garantizado pese a cualquier fallo que tiene, ¿no? ¿Y cuál es la importancia en realidad del acompañamiento a los procesos de toda la región y no solo de nuestro país? Yo ahí creo que hay dos lecturas principales. La primera es que muchas veces nos apresuramos a ser concluyentes con procesos históricos y este reflujo de derecha que hubo con la presencia de Macri y de Bolsonaro, de Piñera en su momento, nos llevó a creer rápidamente que el ciclo de cambios progresistas estaba agotado. Y creo que ahí hay que tener como también el aprendizaje de ser más modestos, más pacientes y de entender que hay ciclos largos de transformación que entran en contradicciones permanentes y que no se limitan a un resultado electoral o a muchos resultados electorales en este caso. También esa cuestión de que América Latina tiene una característica, digamos, de movimiento de conjunto. Se expresan tendencias históricas que se van acompañando y expresando en distintos países. Pero creo que la lectura principal que hay que hacer es que ese proceso largo de transformaciones no tiene un modelo acabado, no tiene una respuesta preestablecida y es una construcción que va haciendo experiencia de los pueblos. El caso de Brasil, el caso de Chile, me parece que, y ni hablar del propio caso nuestro en Uruguay, la experiencia en Argentina, en todos los países,
tomar aprendizajes de lo que fue ese proceso de acumulación que dio comienzo al arranque del siglo XXI, que tuvo transformaciones sociales muy importantes, pero que también tuvo problemas de desconexión con sectores de la sociedad, y creo que en este nuevo, digamos, en este nuevo influjo que viene desarrollándose en América Latina, esta experiencia de Chile, van apareciendo la síntesis de esas contradicciones. El caso, digamos, de las confrontaciones que tuvo el movimiento estudiantil chileno con el modelo del neoliberalismo, con el laboratorio del neoliberalismo, pero también con propias dificultades para interpretar eso desde organizaciones de izquierda, y cómo eso va emergiendo y en un momento la realidad se impone y las necesidades se encuentran la forma de irrumpir. Me parece que nos tiene que hacer leer que no hay que ser apresurados con los balances concluyentes, que hay que tener paciencia, modestia y sobre todo confiar en la gente. Los procesos nunca son una planificación de un laboratorio, siempre se van dando a la manera que el pueblo va aprendiendo a hacerlas, en participación, en protagonismo colectivo, en protagonismo popular, y creo que el desafío que tenemos las organizaciones políticas es ser mucho más modestas, mucho más abiertas y mucho más pacientes en acompañar esos procesos y no pretender tener verdades reveladas antes de los protagonismos construyendo soluciones a sus necesidades, ¿no? ¿Cuál es el espacio que le van a dar o que entienden que pueda llegar a tener la cultura dentro de la izquierda? El mismo que estos que hablábamos, el papel protagónico de las juventudes, de las mujeres, son cosas que ya maduran en la sociedad. La gente vive y piensa y siente en función de la cultura. El desafío que tiene el Frente Amplio no es inventar un espacio, sino generar la mayor apertura para que esos espacios se sientan cómodos articulando en el Frente Amplio. Encuentren efectivamente en el Frente Amplio una forma de encauzar sus necesidades, su voluntad de cambio en un proyecto general. Y creo que ahí el desafío que tiene la nueva dirección, pero que es una continuidad histórica, es la mayor amplitud para que esos espacios entren, encuentren su lugar y puedan volcar sus inquietudes sin establecer formas a priori de cuál debería ser la respuesta que esos sectores tienen que dar. Creo que ahí, lo mismo que en todos los casos, apertura. El otro día decía Fernando que su principal desafío es seguir contribuyendo a que el Frente Amplio se abra y que esa apertura suponga que todo el mundo encuentre allí un lugar para construir un proceso de transformaciones, ¿no? Que esa ha sido la continuidad histórica, abrir a la sociedad espacios de participación política para un proceso de transformaciones que avance en clave de justicia social, de democratización y de felicidad, ¿no? Que es una cosa que a veces vamos postergando, digamos, en función de entender que la felicidad pasa exclusivamente por necesidades materiales, y también hay prácticas sociales, formas de vida que se tienen que abrir pasos y que tienen que volcarse a la sociedad, pero también formar parte de la forma de construcción política del propio Frente Amplio, y ahí tenemos desafíos de todos los tipos, y para los que no hay respuestas a priori, lo que hay sí es apertura y voluntad de acompañar. Un presidente que acaba de salir del movimiento sindical es como una señal también en ese sentido, y es capaz que el reflejo de esa búsqueda de que el Frente Amplio esté como más cercano al movimiento social. Sin duda, y creo que es de las mejores tradiciones que tiene la izquierda, ¿no? Históricamente los liderazgos de izquierda se construyen en las luchas sociales, en las prácticas sociales, y tenemos experiencias hermosas, digamos, como pueblo, y creo que por ahí pasa el principal desafío. No de pretender que el Frente Amplio sea capaz de diseñar un modelo de sociedad en abstracto, sino de generar en el Frente Amplio un espacio de apertura tal que le permita al pueblo encontrar un lugar por donde encauzar sus inquietudes y sus demandas, y creo que lo de Fernando también es un reflejo de esa lectura en la práctica de dónde estaban las necesidades de la izquierda para transformarse y para dar respuesta a las dificultades que detectó en su proceso previo. ¿Cómo se combate a uno de los principales caballitos de batalla que tiene el oficialismo hoy en día, que son los medios masivos de comunicación, de cara a lo que pensando al referéndum? Y para mí ahí hay, en eso que hablábamos de hacer un balance, creo que tenemos también que hacer una lectura profunda de lo que pasó con la firma para entender cómo combatir eso de cara al referéndum. Nosotros dijimos, y con acierto, que durante todo el proceso de recolección de firmas hubo un cerco mediático contra la campaña de recolección de firmas. Pero eso no fue un obstáculo para que nosotros conectáramos con 800.000 personas que no es que manifestaron su voluntad de acompañamiento, expresaron con la huella, con la firma, una adhesión a ese proceso político.
hay redes, no redes sociales, sino redes de largo aliento, hay formas de organización, hay espacios de participación que funcionan con autonomía de la agenda que impone el poder mediático. Por un lado, hay que discutir con los medios en la democratización para garantizar la pluralidad. Si existe un movimiento de 800.000 personas que los medios no reflejan en esa proporción, ahí hay un debate a dar. Pero hay otro que tiene que ver con saber leer cuáles son las formas de comunicación directa que el pueblo construye en sus formas de autoorganización. Y lo otro son espacios como este que también pretenden construir medios propios para comunicar desde una sensibilidad que forma parte de la sociedad uruguaya, una mirada alternativa del país y de la sociedad y de la juventud en este caso. Bien, tenemos un invitado acá que nos cayó de sorpresa. Hola, Fede. ¿Tengo que hablar? No sé, ¿viste luz y entraste? No, sí, yo vine a almorzar contigo, no sé si te acordás. Sí, Pero sí, no. me acuerdo. Hola Daniel, te saludo al aire. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Yo la última vez que me fui de este programa, esto era una radio, ahora parece que es un canal de tele, no sé. ¿Qué es esto? ¿Nos están filmando? No, no es nuestro, es para el programa nuevo que hay después que nosotros. Ah, pero bueno, se lo piden prestado. Ahí pueden se, salir. Se habla fuera del aire. Por internet. Fede. Bien. Hacer Bueno, una yo pregunta quiero al Dani, ya que a está. Daniel, sí, me gustaría hacer una pregunta de esas que hacen chotas los periodistas, ¿viste? ¿Vas a usar corbata, Daniel? Creo que en mi vida he usado 2 veces corbata y no sabría muy bien cómo mirarme al espejo. Si alguna vez corresponde, usaré corbata, por Bien, supuesto. perfecto. Pero yo lo otro que quería decir es que yo voté a Pereira y que lo voté por Daniel. Yo iba a votar a Civil en realidad, pero como sabía que estaba ahí con Daniel, lo voté por él. Y que soy fan de Daniel también. Gracias, muy bueno programa, Federico de Salinas. Bueno, esto que dice Federico... Podría hacer preguntas, pero ya se me ocurrieron más chistes en el camino que de preguntas. Decir que Xiomara Castro era hija de Fidel Castro era buena, pero está. No. Es un programa muy de izquierda este. Sí. Daniel, 70% votó a Fernando Pereira. ¿Qué sentís de ese ¿Cuánto es porcentaje tuyo? tan alto? ¿Puede afectar a la hora de la unidad en el Frente Amplio? yo creo que hay la votación de la candidatura de Fernando refleja muchas cosas. Una de ellas es lo que planteaba, digamos, en la pregunta Mari, que tratábamos de analizar, que es que el Frente Amplio encontró en la figura de Fernando una forma de conducción de esa necesidad de encontrar en la sociedad respuestas a sus necesidades políticas. Y creo que también ese porcentaje de votación refleja eso. Pero también refleja una construcción unitaria, el espacio de acuerdo de sectores, de muchos sectores que desde la diversidad claramente son sectores que tienen miradas distintas de cómo construir la izquierda, pero encontraron un espacio de acuerdo y que de alguna manera es parte de ese proceso de autocrítica, de entender que el entendimiento es una necesidad política de primer orden cuando el neoliberalismo impone un modelo de sociedad que requiere de la izquierda respuestas contundentes. Y creo que ese proceso de síntesis también es un segundo nivel de lectura, digamos. Y en tercer lugar, también, digamos, una forma de conexión muy particular que tiene Fernando con la gente. Fernando, vos vas caminando con la calle por él y la gente lo saluda, se siente cerca porque tiene una forma de comunicación directa muy, muy llana, que de alguna manera me parece que también fue uno de los puntos que permitió acercar a otra gente a esa elección, que permitió un 40% de crecimiento de los votantes en el Frente Amplio, que esa fue la lectura principal. Es decir, el Frente Amplio logra revertir una tendencia de caída, teniendo elecciones enormemente participativas, tuvo una más grande todavía, en un momento muy duro para el país, ¿no? Para empezar diciembre, para empezar en el medio de otras elecciones obligatorias, pero también después de una derrota electoral que golpeó fuerte y en 2 años la izquierda ya estaba revirtiendo una tendencia de desacumulación. Sí, un domingo de lluvia donde todos los comités tenían colas larguísimas de gente para votar. Es un respaldo, pero también es una responsabilidad a la hora de la asunción. Sin duda, sin duda, sin duda. Lo que pasa que ahí, como hablábamos en otros temas, si bien Fernando tiene un rol central, que creo que claramente él es consciente, lo trabaja, creo que el protagonismo pasa por estos actores colectivos que tienen que encontrar en el Frente Amplio espacios de participación, de construcción política, y que ven en la candidatura y actualmente en la presidencia de Fernando una puerta de entrada y un anclaje de acompañamiento. No creo que las respuestas políticas a la presidencia del Frente Amplio pasen por la presidencia del Frente Amplio y por el presidente en particular. Creo que pasan por un trabajo colectivo del cual el presidente es un engranaje fundamental y que tiene conciencia de ese rol y trabaja de esa forma.
Y de hecho armó como un equipo de presidencia también muy representativo de la diversidad frente amplista y es importante también lo de las bases, ¿no? Porque Verónica, la vicepresidenta, ha sido su militancia reconocida por su trabajo en las bases, mismo a nivel de quienes van por los sectores. Manuel Ferrer, que va a ser el nuevo secretario nacional de organización del Frente Amplio, que si bien va como por la cuota, por así decirlo, del Partido Comunista, también es un compañero muy reconocido de la militancia en las bases, en los comités. Entonces, más allá de los sectores, es como, bueno, colocar gente que viene de esto que vos decías, de la militancia que está cotidianamente en la calle y en los comités. Es que eso es un equilibrio que fue fluyendo naturalmente. Fernando tiene una forma de trabajo que es que no necesariamente nunca le pregunta a la gente de qué sector es una forma muy abierta de trabajo, pero naturalmente se da que la diversidad que el Frente Amplio expresa electoralmente en su conducción política, se de alguna manera se transpira en la calle, en la militancia. Nosotros tuvimos mucha discusión sobre qué tan representativas o no son las estructuras del Frente Amplio y muchas veces las resoluciones del Frente Amplio después se expresan en voluntad de participación de la gente. En el caso de las elecciones es clarísimo. Y creo que el equipo de trabajo es como una suerte de proceso natural de gente que viene de distintas realidades, pero que confluye en una perspectiva política que tiene esa lógica de apertura, de participación y de protagonismo de la gente. Entonces, me parece que el caso de Verónica y el caso de Manuel, pero el caso de todas las demás compañeras. No quiero ponerme a nombrar porque es, para no, viste que a veces ahí te puedes olvidar de alguno, pero es un equipo que tiene mucha potencia, que refleja la diversidad territorial, no solamente ideológica, sino territorial, que da un protagonismo al interior del cual venimos hablando hace mucho tiempo, pero que es capaz de recogerlo. Me parece que hay mucha acumulación de las experiencias de gobierno, de la experiencia de militancia social, de la experiencia de militancia orgánica en el Frente Amplio, de la experiencia de participación en espacios de gobierno a nivel departamental, que confluyen en un equipo de trabajo que además ha sido una idea fuerza. Acá no hay comisiones que son áreas de trabajo monopólico del presidente de la comisión. Es un equipo de trabajo que articula en una línea de trabajo común que se traza al Frente Amplio. Ahora sí te voy a hacer una pregunta en serio. A ver, si bien Fernando es una persona que tiene muchas otras cualidades y que creo que tiene un arraigo popular importante, fue el presidente del PIT-CNT, además por consenso, fue un presidente que salió por acuerdo en su momento en el PIT-CNT, era a la vez de un sindicalista, alguien como que se veía como una persona moderada, de diálogo, ¿no? Tenía esas dos, yo incluso en las redes sociales he visto comentarios que dicen, pero era sindicalista, era radical, y otro, no, pero en realidad era, bueno, tiene como una amplitud y una profundidad importante, me parece, en el digamos, en la llegada de la gente y en la representación de alguna manera. Pero la pregunta es, hace algunos años, bastantes creo, se ha venido planteando que una oda a las candidaturas múltiples en el Frente Amplio, ¿no? Como forma de resolver electoralmente los problemas de unidad o de, digamos, de representación que tenía, o de falta de acuerdo que tenían los sectores políticos y el movimiento en general. ¿Se empieza a revertir con Fernando esa tendencia? Más allá que hubieron candidaturas múltiples, pero digo, con el porcentaje que sacó, pero además con la muestra cabal de que cuando es necesaria la fuerza de la izquierda y que moviliza y que puede llegar a movilizar más una candidatura casi única como esta, con todo respeto al resto, ¿crees que se empieza a desmontar esa tendencia y se empieza a poner más, digamos, sobre la mesa el papel de la unidad, más que de, digamos, las figuras o las personas? Yo creo que independientemente de si candidaturas múltiples o candidaturas únicas, más allá de que yo vengo de una tradición en la que la candidatura única es síntesis de un proceso de acumulación, creo que lo que sí está en el centro y es indiscutible es que antes de candidaturas tiene que haber acuerdos políticos, y esos acuerdos políticos tienen que ser capaces de leer lo que está pasando en la sociedad. La candidatura única no puede ser una imposición burocrática, ni puede ser una decisión administrativa. Tiene que ser un proceso político de acumulación social y eventualmente eso puede confluir tácticamente dependiendo de las circunstancias en una u otra forma. Pero sí creo que más que a la candidatura única o múltiple, lo que refleja sí la llegada de Fernando a la presidencia es la necesidad de interpretar políticamente cuáles son las necesidades del pueblo y cómo eso se expresa en el Frente Amplio. Sería más que a la forma, el contenido. Sin duda. A 51 años del nacimiento del Frente Amplio, ¿qué es lo que lo mantiene vigente?
y ese protagonismo de la gente, ese papel histórico de ser una puerta de entrada a la democracia de la gente, a la participación política y a la decisión plural. El Frente Amplio rompe con una lógica de bipartidista que terminaba construyendo un modelo de caudillos políticos, y creo que esa es la función histórica del Frente Amplio, democratizar las decisiones políticas del país, y eso lo sigue manteniendo vigente, y en ese orden hay muchos desafíos que tiene impuesto el Frente Amplio. Por ejemplo. Por ejemplo, cómo incorporamos a sectores de la sociedad. Nosotros a veces tenemos como una mirada medio romántica de las nuevas formas de participación, como si eso fuera un debate endógeno de la fuerza política, como si eso fuera un debate medio de fetiche de qué formas sí, qué formas no. Y yo creo que ahí también tenemos que aprender de la sociedad. Hay formas de organización de la vida que el neoliberalismo impone para excluir a la gente de la participación política. Nosotros, cuando discutimos la necesidad de incorporar espacios de participación, no lo hacemos en función de un problema de la izquierda, de un debate interno de la izquierda. Lo hacemos en función de necesidades que la propia sociedad se plantea. El neoliberalismo impone formas precarizadas de organización de la vida, inestables, sin capacidad de delinear proyectos de vida, y eso no puede traducirse en formas organizativas que no den lugar a esa participación. Entonces ahí creo que hay un desafío de, articulando nuestra organización histórica con esas necesidades, encontrar espacios para que esos sectores que quedan excluidos, no por una decisión política del Frente Amplio, sino por una forma de organización de vida que promueve el neoliberalismo, de la participación, encuentren lugares de donde volcar su sensibilidad social, que existe. Personas trabajando 16 horas, sin posibilidad de tener días libres, personas trabajando un día sí y otro día no, permanentemente sometidas a la tiranía de la inestabilidad y la precarización, tienen que encontrar en el Frente Amplio formas de participación que requiere desafíos de creatividad, como los tuvimos en el 71, en el 85, en el 2005, en los 90. Creo que el Frente Amplio tiene que siempre tener las puertas abiertas a esas formas que quedan excluidas, no por una decisión política, sino por una necesidad social que impone el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, entre otras cosas, surge para excluir a la gente de la participación política, y nosotros tenemos que ser audaces en eso y abrir las puertas de la participación política a sectores que, por la vía de los hechos, quedan excluidos. La política de cuidados, el tipo de vínculo humano que se construye en el Frente Amplio son desafíos en los que hay mucho para aprender y seguir aprendiendo. ¿Es un desafío para ustedes conjugar la militancia estable, que obviamente necesita toda fuerza o partido político, con esa participación quizá un poco más puntual o en actividades concretas de un montón de gente que se siente, tiene como identidad el Frente Amplio, que ya después de 50 años es una identidad política muy arraigada? ¿Constituye un desafío conjugar eso? Yo creo que si por ustedes decís a los Frente Amplistas, sin duda. ¿Cómo creo por ustedes? ¿Nosotros? Claro, nosotros, por eso creo que es para toda la militancia Frente Amplista. Para ustedes como dirección del FA. Como dirección, yo creo que en todo caso lo que se puede hacer es contribuir a leer esa realidad, pero creo que es un desafío de toda la izquierda pensar cómo se incluye a sectores que quedan excluidos no por una decisión política, sino por las prácticas sociales que rigen el modelo económico en el que vivimos, ¿no? Que busca excluirla. ¿Cómo encontramos? Digo, no es casual que los resultados electorales del Frente Amplio traduzcan esos problemas. En los sectores donde la precarización es más fuerte, la exclusión social es más fuerte, en los sectores donde el vínculo, digamos, con las estructuras centralistas del país es más complejo, es donde la izquierda pierde gravitación, y ahí tenemos desafíos de estratégicos. Y aparecen los monstruos, ¿no? Como la ultraderecha y las iglesias pentecostales y todo ese tipo de fenómenos que se están viendo en América Latina, ¿no? No opino más, Mari, perdón, no me mires con esa cara. Estamos llegando a prácticamente al cierre del programa, y para descontracturar un poco luego de esta catarata de preguntas que le hicimos al compañero Daniel, quería consultarle sobre su primer recuerdo como Frente Amplista, para hablar de un poco más del aniversario. Mirá, si me decís mi primer recuerdo como Frente Amplista, me tengo que ir a la niñez. Yo soy parte de esos hijos de militares. O incluso antes. Mira, mi casa antes de que yo naciera fue un comité de base. La casa que habían comprado mis padres para irnos a vivir, funcionaba un comité de base del Frente Amplio antes de que nos mudáramos nosotros. Pero desde que nací, bueno, los recuerdos son en la casa del Frente Amplio en 33, correteando atrás de una pelota de ping-pong mientras mis padres se reunían. Y cosas que hoy identificamos como problemáticas, pero que en ese momento para mí constituyen recuerdos felices, de los cuales hay que leer para transformar, pero también hay que para mí el Frente Amplio de niño era un hogar, era un lugar donde naturalmente me sentía en casa. No sé, te podría decir el tigre Marabote en la casa del Frente Amplio comiendo huevo duro
y comprábamos huevo duro a $1. Y ese es un qué recuerdo, lindo. jugando al ping-pong y comiendo huevo duro. Ese es un recuerdo de niño que tengo. Y el primer recuerdo como militante, Y el primer recuerdo Frente como Amplista, militante obviamente. frente amplista fue en la construcción programática de la victoria del 2004. En un espacio de un encuentro juvenil que hubo, que empezó en 33. Y me acuerdo que se me viene, no tengo claridad cuál de las dos cosas empezó primero, pero era la participación de cara a ese encuentro, con un entusiasmo popular que era, bueno, imposible hablar de eso sin erizarse, sin recordar esa esperanza que teníamos. Y no me lo nombren otro- a Tabaré que me pongo a llorar. y lo otro era la biblioteca del Frente Amplio, la biblioteca de la Casa Central del Frente Amplio, que hicimos todo un proceso de catálogo y esos son los dos primeros recuerdos que tengo. Y de ese mismo momento, el 31 de octubre del 2004, que éramos delegados con un compañero, el Nico Villar, que es edil ahora en Maldonado, estábamos de delegados y éramos nosotros, 2 delegados del Frente Amplio con 18 años, y había unos 25 o 30 delegados de los partidos tradicionales, y nos enteramos que había ganado el Frente Amplio y salimos a festejar y bueno, que nos disculpen las compañeras y compañeros, abandonamos un ratito el escrutinio y nos fuimos a la calle a festejar y volvimos. Capaz que hay que rectificar algún voto de 33. Bueno, pero el acta 4 la llevamos, la hoja 4 la llevamos debidamente corroborada, nos escapamos 5 minutitos a festejar y ese es un recuerdo que todavía, la emoción de ese día Sí. es inexplicable. Elevo la 2024. iniciativa al invitado sorpresa del día de hoy, Fede, tu primer recuerdo. ¿Cómo como Frente sorpresa? Si Amplista. este programa es mío, ¿eh? Soy el primer conductor, loco. Primer no puedo- recuerdo, Fede. que Como ya Frente casi Amplista, la- y bueno, en realidad, como militante no, porque no militaba, el mismo, el de Daniel, ¿no? El de la victoria del 2004, no era delegado, yo soy un poco más chico, aunque podía haber sido, ¿no? Con 14 años, no sé si delegado, pero podía estar militando, no era el caso, y bueno, está, eso es impresionante, y bueno, y después como militante sí, la discusión previa al Congreso 2008, que proclamó a Mujica y a Astori y a Marcos Carámbula como candidatos a la presidencia. Y bueno, y me acuerdo que lo primero que hice, o sea, el primer segundo como militante del Frente Amplio fue con Vladimir, un amigo que tiene la misma edad que yo. Entramos al comité y bueno, estaba un poco avejentado en aquel momento el comité de Salinas, hoy ha cambiado y nos aplaudieron. O sea, la forma de echar a un joven de 17 años que quiere arrancar a militar en un comité es que entre y lo aplaudas y lo hagas pasar una vergüenza tremenda. Pero bueno, ya después los empecé a calambrar hablando, así que ya se les pasó el aplauso. Daniel, Un comentario, todos los días cuando me levanto y voy a desayunar tengo una taza de la mecha que me regaló Fede cuando empezó el programa, así que quiero ¿Vieron? que sepan. ¿Vieron? Y es la única que se hizo porque después explotó la pandemia, no sé, sentiste nunca más. privilegiado, Daniel. Tremenda taza. Todos los días en mi casa está presente la mecha. Bueno, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Al final te robamos un poco más de tiempo del que te habíamos dicho, pero fue sin duda una entrevista muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por sobre todo el esfuerzo de seguir construyendo espacios alternativos para comunicar desde una perspectiva joven. Muchas gracias, Daniel. Programón el de hoy. La verdad que tenemos una entrevista enriquecedora por donde se lo mire y noticias bastante fructíferas a la hora de opinar, sin saber cómo hacemos nosotros. Mari, despedí a tu gente, nos reencontramos el lunes que viene. Despido, mi gente, nos reencontramos el lunes que viene. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?